Regresamos a este su espacio, Realidades y Opiniones, que se transmite de manera hermanada, mancomunada, México Prioridad y Foro 21. Pero vámonos, antes de entrar con nuestro entrevistado, con los patrocinadores que gracias a ellos, pues esta transmisión se hace posible. Amén de nuestros invitados. Flor de Aloe, Publixi, Hacienda San José Actipan, Bimatec, Maco, Mangueras y Conexiones, El Pollo Feliz, Holiday Inn Finza y Plaza Dorada. Mil gracias por creer en este proyecto periodístico, mil gracias por brindarnos su confianza. Hemos recibido innumerables mensajes vía WhatsApp de que están sorprendidos que un programa que arrancó el 10 de enero de manera diaria, de 10 a 12 del día, y a partir del lunes pasado entramos en la versión vespertina de 6 a 8 de la tarde, tengamos ya 7 patrocinadores. Esto nos da independencia, esto nos permite proseguir en ese camino de pluralidad y de abrir el foro a todas las voces. Y agradecemos esta tarde la presencia de Gerardo Pérez Muñoz, activista y hombre no de hoy, sino de un largo caminar en las izquierdas, con su voz y su posicionamiento. Bienvenido, Pérez Muñoz. Muchas gracias a ti, Gerardo, y obviamente a Leo por la invitación para poder participar en su programa. Que por cierto, ahorita el señor está descansando de pocas tuercas allá en Acapulco. ¿Se lo merece? No le dé usted más vuelo, señor. De ahí se va a Zihuatanejo. Eso, ¿verdad? Eso. Acapulco, que descanse un poco. Un poquito. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Efectivamente, hoy se conmemora este 21 de febrero, el Día Internacional de las Lenguas Maternas, y hay que verlo como un proceso. Desafortunadamente, atrás de cada fecha que ha inscrito Naciones Unidas, pues hay también una tragedia. Esto se debe a que en 1952 los estudiantes en Pakistán salieron a protestar porque no se les permitía usar su lengua. ¿Cuál era su lengua? La lengua Bangla. ¿Cuál? Bangla, de Bangladesh. Hay que recordar cómo está la India, Pakistán. Así es. Y fueron duramente reprimidos, evidentemente hubo muertos, y después de un periodo muy largo, en 1999, a instancias de una organización canadiense, la someten a un proceso a Naciones Unidas, y en Naciones Unidas aprueba que a partir del año 2000 a la fecha se empiece a conmemorar el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Y acaba una primera reflexión. ¿Cuántos países están representados en Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas? 194, 195. ¿Qué nos dice el Atlas Mundial de la lengua? ¿Cuántas lenguas se hablan ahorita en todo el mundo? Se hablan cerca de 7.200 lenguas. Si cada lengua representa 7.200 aproximadamente. Sí. Si cada lengua representa el elemento de identidad fundamental de un pueblo, quiere decir que en Naciones Unidas no están representados todos los pueblos. Y lo trágico, o dos cuestiones que van junto con pegado. Cada 15 días desaparece una lengua. Pero esto también está asociado con una información que se dio del panel científico intergubernamental, que por ejemplo a nivel mundial están en riesgo de desaparición también más de 1 millón de especies de flora y fauna. Es decir, cada vez nos vamos empobreciendo más en términos biológicos y culturales.
Y lo otro es que están en riesgo ya de desaparecer en forma inminente el 43% de esas, un poco más de 7.200 lenguas. Pues vaya panorama tétrico, dramático, brutal que pones en la mesa. Y efectivamente, ahora, ¿cuál es la cuestión? Porque hoy se festeja y en unas partes le rinden culto y pleistesía, pero hay que los 364 días del año no se mueve nada. Y aquí hay un elemento central. Desde hace más de 500 años en nuestro país ha habido un etnocidio, un culturicidio y un lingüicidio sistemático hasta la fecha. Hay que recordar algunos pasajes. 1492, Antonio de Nebrija publica por primera ocasión la gramática de la lengua española. Y Nebrija le envía una carta a la reina Isabel II, en donde le dice algo muy sugerente. Dice, ahí donde va nuestra lengua, va nuestro imperio. O ahí donde va el imperio, va nuestra lengua. ¿Qué quiere decir esto? Que la lengua no es solamente un instrumento de comunicación, sino también de dominación. El segundo elemento es la carta que envía Felipe II y luego Carlos V en 1550, en donde por ley las lenguas que se hablaban en la Nueva España, que no era ni nueva ni mucho menos, debían de desaparecer. Cuando llegan los españoles, que es la visión aztequista de la historia, el primer enfrentamiento es con el pueblo maya en 1517. Y acá viene una cuestión que debemos de profundizar más en nuestra psique social. La actitud que tuvieron dos españoles que naufragaron, los primeros españoles que naufragaron en las costas mexicanas, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguiar. En el caso de Jerónimo Guerrero, inclusive se convierte en parte, se incultura y se vuelve parte del pueblo maya y lucha en contra de las tropas de Hernán Cortés, en contra de los españoles. En cambio, Jerónimo de Aguiar se convierte en traductor de las tropas de Hernán Cortés. ¿Y por qué lo digo esto? Porque creo que los mexicanos tenemos esa franca esquizofrenia o disociación cognitiva. Nos sorprende mucho lo que hicieron los mexicanos o los habitantes antes de la llegada de los españoles, visto en zonas arqueológicas, pero al indígena vivo lo seguimos despreciando. Y ahí está la lengua. Y hay que recordar en términos ya del México contemporáneo lo que mencionó José Vasconcelos: una lengua, un solo país. Y esto ha sido, por vía de los hechos, la política lingüística hasta hoy. ¿Cómo se va procesando también todo esto? Que no es una cuestión solo en México, y hay que referirse, por ejemplo, a la Carta de Barcelona. ¿Qué es la Carta de Barcelona? En 1996, en Barcelona, España, por primera vez se suscribe la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos. Es una declaración universal. Obviamente en España tenían ya una bronquísima con el pueblo escurra, con el pueblo vasco, con los aragoneses, en fin. Y después de una enorme lucha que se da también en nuestro país, hacia el 2003, se empiezan a hacer una serie de foros a nivel nacional y da como resultado la promulgación de la Ley General de Derechos Lingüísticos. ¿Y por qué mencionaba esto? Que lo volvemos folclore y lo volvemos espectáculo. ¿Ha servido de algo? Sí, se ha servido, y a eso voy. Pero ¿qué hacen en términos generales las instituciones? Yo no he visto que hoy, en el Día Internacional de las Lenguas Maternas, hagan una evaluación muy puntual
de lo que dice la Ley General de Derechos Lingüísticos. Es más, que la pongan a consideración, que la conozcan. Voy más para atrás, inclusive que la conozcan los funcionarios públicos, porque los funcionarios públicos, perdón, la propia ley lo menciona, los pueblos indígenas pueden remitir a cualquier funcionario público, de acuerdo al artículo 2 constitucional, pueden dirigirse en su propia lengua y en su propia variante dialectal. Y los funcionarios tienen la obligación por ley de contestarles en su propia variante dialectal y en su propia lengua. ¿Y así pasan los hechos? Evidentemente no. Por eso digo que yo no veo esto, y mucho menos que apliquen o que estén aplicando algo que menciona estos organismos internacionales que tienen que ver con la evaluación de cuándo se pierde o cuándo está en crisis una lengua. Ellos mencionan algunos elementos en términos generales, que el 35% de las personas de una comunidad ya no lo hablan, solamente hablan la lengua, el 35%, es decir, ya hay un declive. El segundo elemento, que ya no hay una transmisión de la lengua intergeneracional. Tercer elemento, que la lengua solamente se habla en espacios privados, como pueden ser en la familia, en el núcleo familiar. Y por el otro lado tenemos, yo no he visto, por lo menos en estos días, que en la televisión, este día, estén pasando, yo no diría que aquí es un dato que nos ha marcado el INALI, pero que, y ahorita voy a decir por qué, me parece que ya está desfasado, que no he visto reflejado en términos de los grandes medios de comunicación. No, ni radio, ni televisión, ni prensa escrita. En públicos o privados. En ninguno. ¿Y por qué? Porque México... Espera, Gerardo, lo interrumpo, Gerardo Pérez Muñoz. En México, ¿cuántas lenguas teníamos ayer? ¿Cuántas lenguas tenemos hoy, perseveran? ¿Y qué población tenemos todavía de los 132 millones de habitantes? Cuando hablamos de México, cuando hablamos de nación, cuando hablamos de país, hay que hablar a partir de 1821. Antes no existía México. Había el virreinato, pero México como tal es a partir de 1821. Como nación. ¿Cuántas lenguas, cuántos pueblos, que también a eso voy, existían antes de la llegada de los españoles en lo que era el territorio de Mesoamérica, que comprendía hasta Nica, Arawak, o hasta aquí termina el Anáhuac? Eran más de 190 pueblos. A eso hay que sumarle ya lo que es de Sinaloa, en la parte hacia arriba, lo que era Arido América, y luego Oasis América, en donde ya estaban Pieles Rojas y demás, y que de estos pueblos tenemos el Kikapú, el pueblo, los distintos pueblos que habitan en los desiertos, que vienen de esa época. ¿Y por qué digo también que me parece muy esquizofrénica nuestra actitud? Porque cuando muere una lengua, se dice es que desaparece una lengua. No, falso. Desaparece la persona que habla la lengua. Claro. La lengua no es un ente disociado de nosotros. Entonces, tal parece que lo que le pase a la persona que habla esa lengua, en sus condiciones materiales, para poder reproducir su lengua y su cultura, no importa, nada más importa la lengua. Falso. Importa, claro, la persona, importa quién habla. Porque y es el conducto. Claro, pero y se disocia esto. Qué bonito hablan su lengua. ¿Y sabes cómo viven? No. Y entonces, terrible. En México somos el segundo país a nivel continental en donde hay el mayor número de lenguas habladas. Hay 68. ¿Y por qué digo que el INALI? En México 68. Pero con 300
64 variantes dialectales y 11 familias lingüísticas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que me parece que nos quedamos cortos por el flujo migratorio que hay de Centroamérica, en donde se queda la gente de El Salvador que habla una especie de náhuatl, o es el náhuatl, una variante del náhuatl, que es el pilpil. O en donde se quedan los hondureños que vienen de la costa, que es la lengua garífuna. O donde se quedan Salvador, los hermanos guatemaltecos, o Guatemala, que es una lengua mayense, pero no hay que confundirla con las otras lenguas que se hablan en nuestro país, como es en su caso de ellos, el maya cachiquil o el maya tujal. A eso hay que agregarle la gente que ha salido de Nicaragua y que ha traído su cultura y su lengua, como es el misquito, rama y sumo. Entonces tenemos una pluralidad. A todo ello hay que sumarle que actualmente entre el 52 y 57% de la población indígena habita en las grandes ciudades. En el caso de Puebla, en un dato que salió del INEGI en el 2005, se detectó que en la ciudad de Puebla se hablan 47 lenguas indígenas. Puebla capital. Puebla capital. 52. 47. ¿Cuál? Aparte del español, porque sí. el español también es nuestra lengua franca, nuestra lengua madre, y con la que nos comunicamos. Pero aquí no solamente se habla náhuatl o totonaco, falso, se habla zapoteco, se habla rarámuri, se habla ñañú, se habla maya. No hay popoloca. El popoloca lo pusieron los aztecas al pueblo en Guiba, y es una palabra despectiva para que también vayamos ubicando el racismo. ¿Por qué despectiva? Está ligado a aquel que se parece o con los perros. El popoloca. En el caso también de los otomís, que fueron los aztecas, el que habla con la nariz, el gangoso. Entonces el racismo no solamente llegó con los españoles, pero evidentemente nos han inculcado que los aztecas también impusieron su lengua a los pueblos. Fueron racistas. Claro, o sea, ya no nos contemos cuentos que no van al caso. Muy buena. Ya, oiga, Gerardo Pérez Muñoz, ¿qué dato nos está dando? Confieso, los desconocí, así como lo está poniendo en la mesa con peras y manzanas. ¿De qué sirve, y no sé si exista todavía, el INI, Instituto Nacional Indigenista? ¿Tiene algo que ver? A ver, el INI, ¿cuál es el antecedente del INI? El antecedente del INI es en el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, pero antes, hay que ver antes. El padre de la antropología y la arqueología mexicana, Gamio. Gamio, en términos de visión de nación, decía que, palabras más, palabras menos, a los indígenas había que desindigenarlos y incorporarlos a la civilización mestiza. Y esto de que somos un pueblo mestizo viene desde el siglo XIX, reforzado por Vasconcelos, ojo. Y hay toda una mecánica educativa que nos han, por un lado, han querido incorporar a pueblos que tienen que nos han vendido su propia historia, su propia identidad cultural y su propia lengua. Y eso se llama colonialismo interno. Es a lo que le tenemos miedo. Los mexicanos somos profundamente racistas, aunque no lo queramos. No me diga eso. Decir. Están ahí, vuelvo a insistir. Ahí está la historia. No, y ahí está la encuesta nacional de discriminación 2020. ¿Cuál es el estado y la ciudad donde más discriminación hay a los pueblos indígenas? Se llama Puebla, Ciudad de Puebla. Yo no lo digo ¿A nivel nacional? Sí, claro. No lo digo yo, ahí está el ENADIS. Chequen el ENADIS. ¿Tiene usted esos datos, Héctor? No.
pero cualquiera los puede bajar. No, por eso, está bien, Gerardo. Lo que estamos diciendo es que, lo estoy confesando públicamente, no tenía, diría el presidente López Obrador, yo tenía otros datos. Entonces, por favor, se lo digo con todo respeto. Tenemos otra educación y una educación colonizada. Y qué bueno que lo mencionas. ¿Por qué? Bueno, hay que ver qué están haciendo instituciones como la UAP, como la Universidad El INI, nos quedamos en el INI ahí. El INI, bueno, viene desde cuando se hizo en Pátzcuaro, Michoacán, Ajá. el Congreso Interamericano Indigenista, y se hizo con la idea de integrar a los indígenas ¿De qué año hablamos? En América Latina. ¿De qué año hablamos? ¿Mande? ¿De qué año hablamos? 1937-38. Con Lázaro Cárdenas. Al corte de Dios. Y después, a partir de eso, aparece el INI. Hoy se llama Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas. ¿Y sirve de algo? Ha servido para hacer carreteras. Ha servido para que algunos indígenas tengan piso digno. Sí. O techo Pero digno. lo que conocemos como política indigenista es la política neoindigenista de asimilación de los indígenas, quitarse lo indígena para volverse mestizo. Vaya. Antes nos quedan 3 minutitos o casi 4 rápido. Gerardo Pérez Muñoz, activista, hombre de la izquierda. Trabajador de la cultura, sí. Y hombre de la cultura, con una cultura, valga la redundancia, que hoy nos dio una lección de estas etnias, de estas lenguas que desconocíamos. ¿Tiene razón o no tiene razón López Obrador con esa carta a España de que nos pida perdón? Claro, y mucha. Evidentemente, no, ahí sí. Pero fíjate hasta dónde llega nuestra discriminación. Decimos, en vez de que sean pueblos originarios, como ya están reconocidos, se habla de etnias. Y etnia es un grupo social. Los mestizos somos una etnia. Pero decimos, es que los indígenas no tienen historia, tienen relatos. Los indígenas no tienen lengua, tienen dialecto. En eso subyace también toda esta carga neocolonial que tenemos los mexicanos. ¿A quién se la debemos? Yo creo que viene de muy atrás, desde el siglo XVII, siglo XVIII, cuando se empieza a conformar todo eso. El territorio mexicano. Y particularmente a partir del siglo XIX. Hay que recordar que, por ejemplo, Benito Juárez impulsó la escuela lancasteriana con gente de Inglaterra, los trajo, inclusive estuvieron en Zacatlán. Ahí empieza una suerte de educación. Con Porfirio Díaz se trajo todo el positivismo a través de Barreda para... Gabino Barreda. Sí, Gabino Barreda, que es el que va a incorporar realmente ya todo este pensamiento racional en el sistema educativo. Y luego tenemos a un hispanista que te crea en México el Día de la Raza, que es otra falacia histórica, que se llama José Vasconcelos. Entonces Vasconcelos no es, para Gerardo Pérez Muñoz, ¿no es el gran hombre de la educación? Para mí no. ¿Por qué? Ahora, tuvo cosas importantes, sí, porque tampoco es en blanco y negro, tuvo también sus grisuras. Como todo ser humano, vaya. Por su concepción racista, él era profundamente hispanista, y luego no solamente fue hispanista, fue una persona que de alguna manera admiró a la Alemania nazi. ¿Juárez? Juárez, paradójicamente, los dos presidentes de la República que han salido de los pueblos indígenas han sido profundamente antiindígenas. Uno se llama Benito Juárez. Ajá. Hay que ver la ley de desamortización de bienes, que le quita los bienes comunales a los pueblos indígenas, y el otro, Porfirio Díaz, que le hace la guerra a el pueblo yaqui y al pueblo maya. Ahí está el apunte.
Ahí está el comentario de Gerardo Pérez Muñoz, que hoy vino inspirado, no cabe duda que es lunes, no cabe duda que es lunes. No. Y el último lunes del mes de febrero del 2022, ya se nos fue este mes, ya se nos fue como agua, y yo creo que así va a ser el resto del año. Pues quedamos convocados a estos datos que no son, vaya, están ahí en la historia, son datos de documentos de Gerardo Pérez Muñoz, que se mete a hurgar, a investigar, no es que se lo haya sacado de la chistera. Los dos presidentes que vienen de pueblos indígenas, por decirlo así, fueron profundamente antiindígenas. Fueron profundamente. Y los dos de Oaxaca. Y los dos de Oaxaca, porque eran liberales. Y ese era el ideal en ese momento, el liberalismo. Porfirio Díaz y Benito Juárez. Hay el Colegio de México sacó una historia de México que yo la recomiendo. ¿Cuál es? Son varios tomos. Ajá. Así se llama, Historia de México. Ajá. Son cerca de 8 tomos. Vale muchísimo la pena. Con eso nos quedamos, déjenme ir a corte, porque ya está el otro hombre que se habla de tú con las encuestas, con el análisis, porque no es la encuesta nada más llegar y levantarla, no, se va a fondo. Y me refiero, poblano también, por cierto, José Centeno, director general de Mazdata. Agradecemos a Gerardo Pérez Muñoz su presencia en este lunes y quedamos convocados para esa otra historia que pocos conocen, aunque él dice, ahí está, el chiste es entrar y verla y leerla. Hay que recuperar el nombre original de Puebla, ¿no? ¿Cuál es? Cuetlaxcuapan. ¿Qué significa? El lugar de serpientes. Ay, mamacita santa, dice que somos los más racistas y ahora, ¿qué es el lugar de serpientes? Por algo será, ¿no? No sé si sea del Bacer Gordillo que le dijo a Roberto Madrazo, eres una boa. En fin, vamos a corte, regresamos. El Hotel Holiday Inn Puebla Finza los invita a conocer su buffet. Bienvenidos. En Holiday Inn Puebla Finza, día a día nos esforzamos en el área de mantenimiento para darle lo mejor al huésped. En Pollo Feliz, los detalles son grandes regalos que traen la magia para hacer más feliz al mundo. Esos
son los momentos llenos de felicidad, que se contagian y comparten con los demás. En Pollo Feliz, hacemos más feliz al mundo. ¡Pollo Feliz! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad.